¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un feliz martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía por Televisora del Táchira. Bienvenido, Fidel. Feliz martes. Gracias, Darcy. Muy buenas tardes a todos ustedes allá en sus hogares, oficinas y donde quiera que estén, que nos estén viendo. Hoy en Un Mundo de Economía traemos para ustedes, como acostumbramos los martes, nuestra noticia económica y posteriormente estaremos llevando a ustedes un análisis importante en un punto candente en la economía. En cuanto a la noticia, estaremos hablando hoy sobre una situación que está afectando al negocio de las telecomunicaciones, concretamente la conexión móvil, la telefonía móvil e internet en Venezuela. Y no es otra cosa que la falta de divisas para la inversión y mantenimiento de los sistemas. Esa es la noticia, Darcy. Sí, y la eso vivimos todos. La vivimos todos los días porque cada vez el servicio en cuanto a la telefonía celular, a las conexiones con internet, a las televisoras por cable en sí, cada vez es más deficiente. ¿Y por qué? Porque simplemente no se está haciendo la inversión requerida para ofrecer un mejor servicio. La industria de telecomunicaciones requiere una inversión permanente y, por supuesto, en la medida en que va avanzando la tecnología, para mantener, como les decía, una buena oferta del servicio, pero sobre todo calidad, eficiencia y rapidez en ese servicio de lo que es la telefonía celular, la conexión en internet, porque es parte de nuestra era digital, de la era digitalizada que vivimos día a día. Hay un rezago aquí en Venezuela en cuanto a las tarifas. No sé si, Fidel, recuerdas tú que hace pocos meses, cuando estaba el vicepresidente para el área económica en ese entonces, Miguel Pérez Abad, se anunció un aumento de las tarifas de la telefonía celular, pero inmediatamente fueron cortadas. ¿Por qué? Intervención del gobierno, etcétera, etcétera, y eso hace de que la situación se preste cada vez más difícil y, por supuesto, que empaña sobremanera, que agudiza la oportunidad, la posibilidad de tener un buen servicio, y de ahí que todos sufrimos día a día, que no nos cae la llamada, que la internet está cada vez más lenta y parece de contar. Falta de inversión. Sí, efectivamente, las empresas del sector acusan problemas económicos importantes, puesto que los ingresos que obtienen por la prestación del servicio vía tarifas es realmente insuficiente, puesto que estas no están ajustadas a valores real de la moneda y muy particularmente a valor real de la operación desde el punto de vista funcional, ¿no?, de la prestación del servicio. De hecho, los expertos del área de telecomunicaciones calculan que la demanda anual en divisas que requiere el sector para mantener la operatividad de las empresas que prestan servicio de internet, televisión satelital y cable y telecomunicaciones, particularmente telefonía celular, requieren una inversión de entre $1.000 millones y $1.500 millones. O sea, es una inversión realmente importante al año, solo para mantener la operatividad del sistema, no para aumentarla. A esto se suma este problema de que no tienen los dólares para hacer esas inversiones, se suma el incremento de la demanda propiamente del servicio y de la cantidad de usuarios nuevos que las empresas van sumando a su cartera de clientes, puesto que van llegando en búsqueda, o vamos llegando en búsqueda de estos servicios a las empresas que nos prestan esta situación. De manera que están muy limitadas las empresas para prestar el servicio y lo estamos viviendo con una pérdida importante de calidad en el servicio. Y es muy lamentable, Fidel, y ustedes, amigos televidentes, y todos lo vivimos día a día, como ya lo dijimos, de estar Venezuela en la vanguardia entre los países de América Latina en materia de telecomunicaciones. En la actualidad está rezagada y ocupa uno de los lugares más bajos en cuanto a la eficiencia, la calidad y a la rapidez del servicio. Tengo una información muy importante aquí, que es referida en que en la mayoría de las ciudades de América Latina la velocidad de internet alcanza 10 megas. Escuchen bien.
Mientras que en Venezuela, en promedio, sí, sí, en un estándar. Mientras que en nuestro país, en la actualidad, esa velocidad es de 2,1 megas. Dios mío. El 20%. Y el promedio de velocidad de la telefonía fija, como es el servicio que presta la Nacional Telefónica, como es CanTV, se sitúa en 1,7 en telefonía. Y en la telefonía móvil también la región utiliza es 5 gigas. Sin embargo, y esto no es cuña, pero vale citar el nombre de las telefonías celulares en nuestro país, como es Digitel y Movistar, ofrecen 4 gigas en algunas ciudades. Y mientras que la empresa Movilnet, que tiene la mitad de los usuarios del servicio aquí en el territorio nacional, opera con tecnología de segunda generación, esa tecnología CDMA. Correcto, que ya está atrasada. Totalmente. Desde el punto de vista. vista De ahí el atraso que tenemos. De tecnológico. Sin embargo, y eso es importante resaltarlo, las compañías de telefonía celular, y no por cuña, Digitel y Movistar, han mantenido la inversión en la medida de sus posibilidades en el mercado venezolano. Y tal como lo indicaba Darcy, están prestando servicios de telefonía y de Internet a velocidad de 4G o de LTE, depende cómo sea la tecnología que utilizan las compañías. Esto lo están haciendo, digamos, a modo propio, como un esfuerzo de las empresas por no abandonar el servicio y no abandonar al cliente, pero a unos costos de oportunidad extremadamente altos, Darcy, porque no tienen la capacidad y no tienen la forma de poder cubrir el mercado nacional y dar el verdadero servicio como corresponde a esa tecnología, puesto que no tienen los recursos económicos, porque no tienen el dinero probablemente, pero no tienen la disponibilidad a los dólares. Amén de, y esto también lo acusan y lo señalan las empresas, que tienen problemas de vandalismo, de manera que también son, digamos, víctimas de hurtos y de robos de equipos que después no pueden reponer con facilidad por la misma razón. Exactamente. A esto se suma también el rezagamiento que tenemos y la limitación para hacer llamadas internacionales. Debido a que no hay las divisas para pagar la eliminación del derechos. roaming, en fin, ni modo. Y vivimos en una sociedad, en un mundo globalizado de las comunicaciones. Y que sin comunicaciones no hay desarrollo, es imposible. Sobre todo en el mundo hoy tecnológico. Exactamente. Bueno, debemos cumplir con una pausa y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por Televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien, están ustedes viendo Un Mundo de Economía en este mediodía de martes. A continuación, en nuestro segmento de Un Punto Candente en la Economía, vamos a estar refiriéndonos a un tema realmente importante para la economía del país. La trampa de los controles monetarios, de los controles cambiarios y el blindaje del dólar paralelo. Hemos decidido tocar este tema puesto que un grupo importante de economistas venezolanos están afirmando en estos días que el gobierno venezolano no hará ningún esfuerzo por regular, por frenar la velocidad del ascenso en el dólar paralelo. Como acostumbramos los martes, tenemos invitado a nuestro amigo David Feldman, con quien compartimos los martes este segmento. David, bienvenido, muy buenas tardes. Y Darcy. Buenas tardes, Fidel y Darcy. Es así. Y vale, nosotros cuando nos reunimos y discutimos este título de la temática que vamos a desarrollar en esta sección, como es un punto candente en la economía, la trampa de los controles y el blindaje del dólar paralelo, es importante reseñar lo siguiente, David y Fidel. El estatismo, sobre todo los gobiernos estatistas, se valen de esas circunstancias adversas que puede presentar el entorno económico en el país para imponer sus medidas y, por supuesto, imponerlas y prolongarlas en el tiempo. Este es el caso del control de cambio, que fue implementado en este gobierno bolivariano el 5 de febrero 2003 tras el paro petrolero, también denominado como se le asignó el paro o la huelga nacional. 5 de febrero del 2003, estamos en noviembre del 2016, han ocurrido 13 años, han transcurrido.
y medio, ya casi para los 14 años. Y es bueno decirle a ustedes, amigos televidentes, que los controles de cambio como políticas de medidas monetarias, cambiarias, correctivas, por ejemplo, para controlar la inflación, la fuga de capitales y toda esa disponibilidad de divisas de manera no muy legal, pues los gobiernos y los implementan, pero son efectivos cuando son aplicados para el corto plazo, llámese 3 meses, 6 meses, casi 14 años, con un control de cambio más que pernicioso para la economía venezolana. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, David? ¿Por qué un control de cambio al punto que muchos economistas como Henkel García, director de Econométrica, Luis Oliveros, dicen que el gobierno no le conviene levantar el control de cambio? Ni le conviene ni le interesa, según la opinión de los economistas. Es así, Fidel. ¿Qué será lo que hay detrás, David? Es ideología política. El gobierno siente que mientras tenga control de cambios tiene control político. Entonces es una medida política, no económica. De hecho, lo reconoció el vicepresidente de la República días atrás, en una afirmación, incluso por Twitter lo dijo. Ahora bien, el dólar paralelo está sobre no es el valor real del dólar. Que esté sobre los 2.000, como de hecho está ahorita. Los 2.000. La paridad real del dólar paralelo puede estar fácil entre los 800 y 750. No es buen negocio comprar dólares en este momento. En este momento. Ajá, David, pero nos llama mucho la atención, tú hablas de que el valor que debería tener, o sea, sincerar el valor del dólar paralelo debería estar más o menos en una banda entre 700, 800, máximo 850 bolívares. ¿Pero por qué? ¿De dónde esa apreciación? Porque el dólar paralelo está sobrevaluado. Claro. El mismo gobierno busca ese efecto. Claro, pero por conveniencia e intereses muy particulares, sobre todo porque es importante también esto, David, yo no sé qué piensas tú como abogado, Fidel, como politólogo, que en los modelos, en los gobiernos de corte socialista, el patrón privado es sustituido por el patrón Estado y el único burgués, el que tiene la oportunidad, y nada más es el Estado burgués, es desplazado por los demás burgueses, es el único que puede ser el burgués como tal. Bueno, a mí me da la impresión de lo que está sucediendo en la actualidad con el comportamiento del dólar paralelo, es que está siendo fuertemente influido, Darcy, por factores distorsionantes, ¿no? Y que es precisamente lo que Henkel García y el doctor Oliveros pues, plantean. Allí hay razones de origen estructural en cuanto a el tipo de política económica que ha venido desarrollándose en el país en los últimos años, que precisamente inserta en la economía una distorsión, y muy concretamente es lo referido al control de cambios, porque el control de cambios pues genera un mercado extraño, dado que el control de cambio no permite que toda la economía, que todos los actores económicos tengan acceso a las divisas. Por lo tanto, allí se produce una discriminación. Habrá entonces divisas para unos y no habrá para otros, por razón de que no alcancen, puede ser, ¿ok?, una razón real, física, de oferta, o porque pueden estar ocurriendo allí la aplicación de filtros de algún tipo, filtros, por ejemplo, políticos. Entonces los dólares son para aquellas empresas y aquellos actores económicos que estén conmigo, y los que no estén conmigo pues no tienen divisas. Entonces eso crea problemas, porque son las divisas que maneja el Estado, que son las reguladas. Hoy DIPRO y DICOM. Si yo no tengo acceso a esas divisas, ¿a dónde tengo que recurrir? Al mercado paralelo. Entonces el mercado paralelo está recibiendo el fuerte de la demanda, y es una demanda distorsionada, porque hay escasez en el producto y porque hay mucho nerviosismo en el mercado. Y allí entonces también empiezan a participar los especuladores, gente que sí tiene acceso a esas divisas reguladas, a precios regulados, y que las pueden traer al mercado libre con fines netamente especulativos para obtener unas inmensas ganancias. Por ejemplo, obtener dólares a 10 y venderlos DIPRO y venderlos en el mercado paralelo a 2.000. Imagínate eso. Las economías con control de cambios presentan estas distorsiones. Mercado negro, mercados poco transparentes, especulaciones. El problema del control de cambios como tal no tiene
no tiene justificación económica. La única explicación es política. Está ahí por una razón política. Y el objetivo es controlar el sector productivo. Entre otras cosas. Va más allá que el sector productivo. Y favorecer una especulación cambiaria, en que se beneficia muy poca gente. Entonces es política de Estado también provocar la especulación cambiaria. Sí. Caramba, para beneficiar a pequeños sectores que estén muy relacionados. Estamos hablando entonces de las paraeconomías. Yo creo que ese tema tenemos que abordarlo en el siguiente segmento. Vamos a ir a un paro por publicidad y regresamos en unos segundos. Ya venimos. Seguimos con más de Un Mundo de Economía, llevándoles nuestra sección de los martes, un punto candente en la economía con nuestro compañero David Feldman. David, Henkel García, director de Econométrica, ha manifestado, y muchísimas veces, que el gobierno no tiene la mínima intención, la mínima voluntad de abolir el tipo de cambio. 14 años ya con esta medida de control cambiario. Sin embargo, también vale destacar lo siguiente, ¿no? El gobierno debería legalizar el paralelo, el dólar paralelo, porque sería una manera, te digo, de ir sincerando este tipo de dólar, y no es la solución efectiva para la economía, pero sí generaría bastante alivio, porque muchos economistas, aparte de Henkel García, de Asdrúbal Oliveros, de Ángel García Banch, en fin, todos recomiendan como un recetario, porque es la única lógica y la única alternativa, es unificar el tipo de cambio. Sí, y claro. Pero no es solo eso, Darcy. No es solo unificar el tipo de cambio, levantar el control cambiario y eliminar esta disparidad de 3 tipos de cambio que permiten manejos oscuros, porque tienen acceso unos a unas divisas económicas muy baratas que pueden llevar al mercado negro que no está legalizado. Y entonces, pues allí hay un tráfico de influencia y un tráfico de divisas que definitivamente es muy rentable para algunos, ¿no? Y ese es el mercado, digamos, la paraeconomía de la que estábamos hablando, la economía oscura. Pero es que el gobierno también puede ayudar a controlar y a reducir la presión y el movimiento del dólar paralelo si hace 2 cosas. 1, si oferta volúmenes de divisas de cantidad suficientes en el mercado de la divisa DIPRO a 700, 650 bolívares por dólar, eso conduciría a un volumen importante de la demanda a ese tipo de dólar con un precio fijo. Eso bajaría la presión sobre el mercado paralelo y haría bajar, sin lugar a dudas, el valor del dólar paralelo. Y la otra es que el gobierno cambie un diseño de políticas económicas de manera que libere el comportamiento de la economía hacia las empresas y éstas puedan tener oportunidad de moverse y de crear riqueza en mayor volumen que hoy, de manera que eso también va a suavizar la situación. Eso es lo que plantea la lógica económica en política cambiaria del contexto nacional, pero yo particularmente no creo que el gobierno tenga la voluntad y sobre todo inmediata, David, de cambiar su política económica. ¿Qué crees tú? El gobierno no va a cambiar la política económica, no va a hacer la unificación cambiaria. ¿Por qué? Por razones políticas. E ideológicas, va en contra de lo que creen. Exacto, porque ahí está el problema, el pretender colocar a la política por encima de la economía. Henkel García dice lo siguiente, les leo textualmente, por ejemplo, si el gobierno decide aumentar las liquidaciones en DICON, eso podría tener un efecto muy positivo en el dólar paralelo. Hay una serie de medidas que el gobierno puede tomar que podrían bajar el dólar paralelo. ¿Cómo cuáles? La unificación cambiaria, claro. Eliminar el control de cambios, legalizar el mercado paralelo. Correcto. Crear un dólar permuta. Importante eso último, lo del dólar permuta. Que no esté esa porque figura. es la manera de legalizar, claro. de legalizar el paralelo, de que se pueda transar por oferta y demanda en el mercado. Eso haría bajar. Y amigos, es que es muy importante que baje la referencia del dólar paralelo porque es precisamente eso, es la referencia sobre la que se mueve la economía. El precio de los productos que usted y yo compramos en el mercado, alimentos, medicina, etcétera, está medido precisamente por esa referencia. Es inflacionario la especulación que está ocurriendo en el mercado de divisas.
y de allí el peso que tiene en la economía y la importancia. Toda economía con control de cambios presenta distorsiones, presenta especulaciones, presenta mercados negros. Por eso entonces la afirmación, David, que se maneja en muchos niveles hoy, de que no hay posibilidad de ningún cambio económico ni ningún escenario de solución a la crisis económica tiene factibilidad mientras no ocurra un cambio político en el país. ¿Estamos aceptando que el gobierno actual se niega a hacer cambios? En este momento se niega a hacer cualquier cambio. Se niega a levantar el control de cambios o hacer la unificación cambiaria. Aún sabiendo del costo tan grande que implica eso político, económico y social, sobre todo el costo que nosotros debemos cubrir como venezolanos, como prosumidores, bien sea como productores y consumidores, ¿no? Un tipo de cambio que ya tiene casi 14 años, David, como decía al comienzo, son efectivos para corregir, por ejemplo, fugas de capitales, controlar niveles de inflación, pero cuando son impuestos por el corto plazo, 3 meses, 6 meses. Sí, para corregir algo puntual. Casi 14 años. Lo peor es que más que montarlo, lo más difícil es desmontarlo, dado el transcurso del tiempo en el cual ha permanecido, se ha mantenido. Por supuesto, porque todos los vicios que se han creado, las distorsiones, como dices tú, David, ya están institucionalizadas. Son 14 años de prácticas distorsionantes. Levantar esto no es fácil, pero tiene que hacerse. Porque indiscutiblemente hay dólar negro, porque hay economías negras. Y mentes negras. ¿Qué dices tú? Corazones ya para negros finalizar. También. A ver, inevitablemente se va a tener que hacer la unificación cambiaria. Claro. Sea este gobierno, sea otro gobierno. Porque ya es insostenible el control cambiario. Es insostenible el control cambiario. Hay que hacer la unificación cambiaria. El dólar paralelo tendría que bajar. A niveles reales. A niveles reales. Sincerarlo, claro. Y ir a un mercado de divisas normal. Pero mientras siga la distorsión, el mercado paralelo va a seguir en incremento. Allí lo grave de la situación. Dios mío, bueno, se nos acabó el tiempo, David. Muchísimas gracias como David, cada martes por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Excelente. Bueno, amigos, nosotros nos retiramos. Les invitamos a que nos acompañen el jueves. El jueves estaremos de aniversario. Tendremos unos invitados especiales en el programa. Y el viernes estará con nosotros la presidenta de Concecomercio, la Cámara Nacional de Comercio de Venezuela. Sí, la doctora Cipriana Ramos. Y por supuesto, el jueves, nuestro segundo aniversario de Un Mundo de Economía, y también se celebra aquí en Venezuela el Día del Economista. Amigos, ya saben que debemos conducirnos con inteligencia para compartir el protagonismo que hoy en día tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho.